Durante muchos años, el jugar con tarjetas integradas era algo realmente, pues triste. Durante muchos años, Intel vendió procesadores tope de 4 núcleos y 8 hilos desde el 2011 hasta el 2017, prácticamente desde la segunda generación, que era el 2700K, hasta el 7700K, se vendieron prácticamente los mismos procesadores, con mejoras pues en su proceso de fabricación, mejoras en frecuencias, pero 4 y 8 núcleos. Es entonces que en el 2017 AMD crea Ryzen, donde tenemos procesadores como el 1800X, el 1700X, procesadores de 8 núcleos y 16 hilos, cosa que en Intel solamente se veía en los Topé o en los Core X, cosas que bueno, ya desaparecieron actualmente. Para el 2018, AMD con la segunda generación de Ryzen lanza el 2200G, una APU como este que tengo aquí, como este 5700G. Parece que no fue hace mucho tiempo, pero ya van 5 años del lanzamiento de esa APU que permitía ejecutar videojuegos de manera decente, algunos en bastantes buenas condiciones, para poder disfrutar el gaming sin la necesidad de tener una tarjeta de video. Después del lanzamiento del 2200G, vino el 3200G, 3400G, el 4600G, salieron algunas variantes de versiones Pro un poquito distintas. Llegamos a la generación del 5600G y el 5700G, CPUs, APUs más bien, que salieron en el 2021. Actualmente podemos encontrar este 5700G por alrededor de los 2,800 pesos mexicanos y el 5600G por alrededor de los 1,800 pesos mexicanos, que sería algo así como $150 y como unos 80, 70 más o menos para el caso del 5600G. Ok, tenemos este procesador que forma parte de la familia de los Ryzen 5000. Tiene algunas diferencias, pero tenemos la arquitectura Zen 3, tenemos 7 nanómetros en su proceso de fabricación, tenemos 8 núcleos y 16 hilos, 4.6 GHz como su frecuencia turbo, 16 megas de caché L3, que es algo de lo que importa mucho a la hora de los videojuegos. Funciona con RAMs hasta 3200, bueno, puede llegar a funcionar a más, 3600, pero pues digamos que su línea o lo que marca AMD son 3200 con un TDP 65 watts. Este incluye un cooler, pues ya es el Great Steel, creo todavía, para que no tengas que comprar un disipador. Bastante decente, la verdad. Y bueno, ¿qué es lo que puede hacer en este 2023 este procesador y si vale la pena pensando en la inversión que involucra este procesador? Actualmente el 12400F lo puedes conseguir por el mismo precio, los más o menos 2,800 pesos mexicanos, pero sin contar que la tarjeta madre es más cara. A este procesador le puedes poner una B450 que puedes encontrar por alrededor de los 1,000 pesos mexicanos, o si te vas a B550, invertirle un poquito más. Pero, pues, algunos le llaman el quitased porque te permite jugar cosas sin la necesidad de la tarjeta de video, pero ¿qué tanto vale la pena respecto a, por ejemplo, ir por un 5500, un Ryzen 5500 y una tarjeta de video en ese mismo momento? Así que vamos a ver de qué es capaz este procesador en distintos juegos que vamos a estar mencionando. Algunos son más recientes, otros son un poquito más viejitos, para ver de qué es capaz este procesador. Y bueno, hay algo que sí debe de quedar claro, y es que estos juegos competitivos, estos juegos de eSport, que son realmente un poquito ligeros, de hecho aquí pueden ver un poquito distinta la barra pues de la resolución, bueno, de los FPS, de la utilización de la GPU y demás, pero es porque originalmente estaba planeado así que funcionara el video. En este caso pues es una prueba de una partida privada, el Valorant pues en los máximos settings 1080p me da más de 120 FPS, o sea que no debe ser ningún problema para poderlo disfrutar. Lo mismo sucede con League of Legends. League of Legends está en los settings muy altos, está a más de 150 FPS, ahora sí que funcionando. De hecho, lo ideal en este caso pues es bloquear el juego. Yo lo que hice fue bloquearlo a 120 en algún punto y me da pues
sin ningún problema los FPS, consumiendo el 50% de la GPU. Entonces pues realmente League of Legends no consume absolutamente nada y se puede utilizar y jugar de manera perfecta. Si acaso el más pesado pues es Overwatch. En este caso pues bueno, estamos 1080p, estamos ocupando los settings que llaman competitivos, que es todo en low excepto las texturas y los modelos de los personajes, que es pues algo un poquito más pesado. Y tenemos más o menos por ahí unos 60 FPS de promedio. Podemos bloquear los cuadros y tener una experiencia un poquito más estable, aunque pues andamos por ahí de los 70, la verdad es que no cambia mucho. Entonces sí nos permite jugar este procesador, este juego. Ahora ya empezamos con los drops insanos, y es aquí tenemos Modern Warfare 2 y Warzone. Por su parte, Modern Warfare 2 está ejecutando a una resolución de 656p para que nos dé pues un aproximado de los 60 FPS. Del lado de Warzone, que es un poco a la derecha, pues tenemos que bajar la resolución un poquito más todavía para llegar a estos 60 FPS, que es 532p. ¿Ok? Obviamente se pueden ajustar los settings para que, pues, bueno, más bien se puede ajustar la resolución, porque el setting no, ya está en setting el mínimo. Se puede ajustar la resolución en caso de que quieran jugar a 30 cuadros, si es lo que desean, y puedan incrementarle un poquito más. Si tiene un monitor de 720p, bueno, la verdad es que no van a ver, pues, la resolución tan, ahora sí que tan curseada como yo lo veo, porque mi monitor es 1440. Entonces hacerlo tan chiquito hace que se vea muy pero muy pixeleado. Entonces eso es algo que sí deben de tomar en cuenta. Aquí tenemos The Last of Us, es el penúltimo parche y la verdad es que se ve no mal. O sea, se ve bastante decente el juego en muy bajo 720p usando FSR en modo calidad. Eso significa que el juego se está escalando de una resolución de 480p y tenemos un promedio en esta escena y pues en parte del principio de unos 40 fps. Eso significa que cuando llegamos a la zona de la ciudad de la capilla, pues ahí vamos a llegar sobre los 30, porque es una de las zonas más demandantes del juego. Entonces, al menos para jugarlo pues en 720 escalado con el FSR, pues funciona este The Last of Us. La verdad es que increíble, porque aún así teniéndolo en muy bajo, el juego se ve muchísimo mejor de lo que se ven otros juegos. Esto contando que el juego ya está parchado, porque cuando recién salió, la verdad es que la calidad gráfica, teniendo el juego en muy bajo, era más que desastrosa, era bastante, pero bastante horrible. Entonces, ahorita el juego ya se defiende bastante bien. Ahora, tenemos Spider-Man, tenemos este Miles Morales, lo tenemos en settings muy bajos, tenemos 720p, no estamos ocupando escalador. Si llegáramos a ocupar escalador, pues tendríamos un poquito más de cuadros. Aquí el promedio es más o menos de unos 40 FPS, aunque si andamos, llegamos a rozar los 30 lows en este caso. Entonces sí es muy importante que, bueno, cuando se ponga la acción un poquito más brava, pues sí vamos a ver incluso que puede bajar un poquito de eso. Entonces, si quieren ocupar el FSR, pues no sería una mala opción, porque sí va a ser necesario en algunos escenarios donde hay excesiva acción. Entonces, lo mismo, la verdad es que los juegos modernos se ven bastante bien para lo que son. Tenerlo en una resolución tan baja y con los settings tan abajo y que se siga viendo pues bonito realmente. En algunos otros juegos simplemente las sombras se apagan completamente y ya no se ve nada, como es el caso de Fortnite. Aquí en Fortnite estamos jugando con settings en bajo, estamos en 1080p. Tenemos settings en bajos, obteniendo un promedio de 75 FPS. En el caso de Fortnite, algo que es muy importante es que podemos poner el modo performance a la hora de seleccionar DirectX 11 o modo performance. Pues si nos ponemos en el modo performance podemos obtener 140 FPS. Esto para la gente que, bueno, quiera obtener una experiencia más fluida. La verdad es que pues no está mal jugar más o menos alrededor de estos 75 FPS. Ahora sí que es jugable, o sea, es jugable. De hecho, es de los juegos que se ve más feo cuando le bajas mucho, pero de los que obtienen mayor tasa de cuadros. No sé si podría yo incluso ponerlo dentro de los juegos que consideraría un poco competitivos, como el caso de Valorant, como el caso de League of Legends. Entonces se puede jugar pues sin ningún inconveniente, sin ningún problema.
Ahora, este es uno de los juegos que normalmente no están en las pruebas, que es Devil May Cry 5, es un juego del 2019, ya tiene un ratito, pero es un juego que tiene mucha acción en pantalla y que pues por lo mismo de los movimientos, de los efectos y demás, pues pueda hacer pues parecer un poquito desastroso ahí la cuestión de la calidad y demás. Aquí para este Devil May Cry estamos jugando en settings bajos, 720p, obteniendo un promedio de 70 FPS. Este juego no tiene ningún tipo de escalador porque bueno, no estaba tan de moda en ese entonces. Entonces el juego está bastante bien optimizado, corre bastante bien en este Apple, la verdad me sorprendió mucho. Entonces, si ustedes quieren experimentar Devil May Cry 5, no lo han jugado y lo quieren jugar en este 5700G, pues es posible. Obviamente aquí pueden escalar un poquito más los settings gráficos para pues quedarse sobre los 60 FPS. No les recomendaría que fueran para abajo, es un juego de acción que se disfruta más si estamos en los 60s. Ok, aquí estamos con Elden Ring. Elden Ring lo estamos jugando en 720p. Y además en settings bajos. Estuve paseando en algunas zonas. Obviamente esto cuando te enfrentes a los jefes pues vas a dropear un poquito más de cuadros. Pero llegué a una zona más o menos por ahí. Anduvimos dentro de entre los 45 y los 60 FPS. En algunas zonas un poquito más pesadas. Entonces tenemos más de 30. Que bueno, la versión del Xbox One funciona, si no me equivoco, a 720p y a 30 cuadros. Entonces podríamos decir que tenemos una experiencia un poquito más fluida de lo que se tiene en el Xbox One o en el PlayStation 4. Entonces no está nada mal, el juego se ve bastante decente. Ahora sí que les digo, cuando tienes un monitor de 1080 o de 900 a 768p, obviamente los juegos se disfrutan un poquito más en esos monitores porque no hay tanta distorsión a la hora de ejecutarlos, ¿ok? Tenemos Resident Evil 4, aquí lo estuve probando en diferentes modos. Si lo pones en 720p, si llegas a los 60 cuadros. Esta es una de las zonas más pesadas por la iluminación y la cuestión de partículas y demás. Aquí estamos con el modo del 1080p con FSR en modo calidad. Eso significa que bueno, lo escala de 720p. Y estábamos probando aquí el modo desbloqueando los cuadros. Si lo pones en este modo, tenemos un promedio de 30, en 900p un promedio de 45 y en 720p un promedio de 60 FPS. Entonces, el juego está muy bien optimizado. Este Re-Engine, salvo cuestiones muy particulares de algunas ubicaciones, está bastante bien optimizado este Re-Engine. Entonces, es disfrutable, pues en algunas ocasiones sí es posible disfrutar de este título, ¿no? Les digo, no es la super experiencia, pero pues bueno, ahí se encuentra esta cuestión. Y finalmente, antes de concluir el video, pues teníamos que probar Starfield, ¿cómo no? Y para Starfield, settings muy bajos con FSR al 50%, es decir, escalado desde 360p. Y nos da un promedio de 28 cuadros. Entonces, esta cosa no es jugable con este procesador, con este APU. Pero bueno, pues se tenía que calar, ¿no? Es el juego popular ahorita y se tenía que hacer la prueba. Entonces, vamos a concluir, pues, ¿qué podemos sacar de provecho de este 5700G? Y si vale o no la pena, pues, tomándolo en cuenta como tal, como lo que es el APU, separado, pues, obviamente, de la parte del CPU. Así que, pues, ya nada más disfrutar aquí estos últimos segundos de experiencia de Starfield y vamos a finalizar. Ahora, ¿podríamos considerar que este procesador vale la pena por sí solo como un APU? Pues creo que no. O sea, como un APU tal cual, no. Porque la diferencia entre este 5700G y el 5600G es prácticamente nula. Si ustedes revisan benchmarks y demás, la diferencia en los núcleos de la GPU es solamente un núcleo. La diferencia en CPU son 2 núcleos, 4 hilos, 200 MHz de frecuencia, pero comparten la misma caché L3. Eso significa que en juegos que se beneficien de la caché o de la frecuencia, pues no va a haber una diferencia muy grande, salvo aquellos que se beneficien del procesador, de los núcleos, tal cual es donde se va a ver la diferencia. Mismo IPC, les digo. Mismo caché. Entonces veríamos las diferencias al momento de agregarle una GPU cuando pues un juego ocupe más núcleos o ocupe más frecuencia que tenga el procesador. Entonces, por sí solo creo que la mejor opción sería un 5600G.
les va a dar prácticamente los mismos FPS, no va a haber mucha diferencia. El sincronizar este procesador con RAM más rápida, o sea 3600 MHz, tampoco va a ser la diferencia. Asignarle más VRAM lo único que te va a permitir es, bueno, poderle meter más caché a las texturas y que los 1% lows, que son aquellos drops que tiene, pues sean un poco menos frecuentes porque será más, digamos, más limpia la línea del frame time. Pero realmente no vas a ver una diferencia en FPS entre pues que le asignes 1 GB, que le asignes 4. O sea, de hecho, dejarlo que se automaneje es la mejor opción, porque en caso de que no tuvieras VRAM disponible, el juego va a tomar de la RAM misma. Recordemos que funcionan a la misma frecuencia porque necesitas compartirle esta RAM para que funcione. Entonces no va a haber ninguna diferencia significativa. Ponerlo con 16 de RAM, pues bueno, ya se está viendo limitantes en algunos juegos actualmente que sí pueden ser potencialmente más pesados, ¿no? Y lo mismo, pensando si le fueras a meter una tarjeta de video, pues ahorita ponerle 16 de RAM, ya vieron que se hizo un ensamble con 32 y pues bueno, sus razones hay al menos de cara al futuro. Ahora, próximamente voy a hacer un video poniéndole GPUs a este Ryzen, pues de gama, digamos, de la inicial de gráficas, ¿no? O sea, digo, bueno, tampoco una 6400 o una 1030, no. Vamos a irnos por una 3050, vamos a probar con una 6600, vamos a probar con una 3060 y vamos a probar con una 3080 para ver hasta dónde puede llegar este procesador y si entonces es que vale la pena esa situación ya pensado, digamos, más allá, ¿no? O sea, si ya vale la pena optar por para que sea ese quitased, mientras podemos optar por una tarjeta de video versus la opción que yo comentaba en mi video del ensamble, que era ir por un Ryzen 5 5500 y ponerle una 6600 desde el inicio. Entonces vamos a ver cómo nos puede ir y pues ahí estaremos viendo qué posibilidades nos encontramos con este procesador. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Se vienen más con esto, les digo, hablando de cuello de botella, porque es bien importante. Mucha gente me pregunta acerca del cuello de botella con diferentes configuraciones y vamos a tocar ese tema en ese próximo video. Así que bueno, pues yo aquí me despido, nos vemos la próxima y bye a todos. Chao.